¿Cuántos están listos para Cristo? Aleluya. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Les quiero decir que si usted trajo su Biblia, le invito a que la abra ahí en el libro de Lucas, capítulo 17. Vamos a hacer una oración y después de esa oración vamos a pedirle a Dios que nos permita escudriñarla juntos. Hay algunas cosas que usted y yo vamos a ver aquí y ciertamente vamos a leer 10 versículos del capítulo 17, del 1 al 10, y después de estos 10 versículos vamos a hacer una oración y vamos a mirar algo que Dios tiene para usted y para mí. Ha sido para mí una enseñanza personalmente para yo aprender, amén. Los que vayan tomando su Biblia en sus manos, pónganse de pie, eso es señal que ya la tienen con ustedes, amén. Y dice la escritura así, vamos a leerlo todos, ahí síganme con sus ojos y observen, pongan atención porque es algo que tenemos aquí y es 3 enseñanzas en una sola, 4 enseñanzas en una sola que tiene aquí nuestro Dios del 1 al 10. Y les quiero decir que esto para todos es una bendición, amén, porque todos vamos a aprender. Dice, dijo pues a sus discípulos el Señor Jesús, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Dice, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, y que hacer tropezar a uno de esos pequeños. Mirad pues por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces, dice, al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Hay una pregunta en el verso 7, dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado, con lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Hermana Yuli. Luke 17 says, Jesus said to his disciples, things that cause people to stumble are bound to come, but to anyone through whom they come, it would be better for them to be thrown in the sea with the millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. So watch yourselves. If your brother or sister sins against you, rebuke them, and if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. The apostle said to the Lord, increase our faith. He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Suppose one of you has a servant plowing or looking after the sheep. He will say to the servant when he comes in from the field, come along now and sit down to eat. Won't he rather say, prepare my supper, get yourself ready, and wait on me while I eat and drink after you may eat and drink? Will he thank the servant because he did what he was told to do? So you also, when you have done everything you were told to do, should you say, we're unworthy servants, we have only done our duty. Gracias a Dios. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos permita aprender algo esta tarde, amén. Y usted que está aquí no está porque es una coincidencia, está porque Dios tiene un propósito para su vida, amén. Precioso Jesús, gracias, maravilloso Dios, por este día. Pedimos de tu gracia, Señor, pedimos, Señor, Padre bendito, que tú, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, nos permitas mirar, Padre bendito, lo que tienes tú para nosotros en propósito. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y permíteme, poderoso Dios, vocear esta palabra.
Padre bendito, que seas tú, Señor, el que nos permitas aprender algo de ti, Señor Jesús. Usa, Padre amoroso, mis labios, mi mente, mi corazón, y permíteme transmitir, Señor, Padre bendito, este pensamiento, esta enseñanza, Señor, para alabanza de tu gloria. Unge los corazones, las mentes de tus siervos, aquellos que van a escuchar, aún después de este día, esta palabra, Señor, que tú seas quien bendiga sus vidas y nos des entendimiento. En el precioso nombre, que es sobre todo nombre, tu nombre, precioso Jesús. Padre bendito, en el nombre de precioso de Cristo Jesús. Amén. Toma sus lugares dándole gloria a Dios. Y vamos a empezar este día empezando a mirar que Dios habló con sus discípulos. Amén, hermana. Dios habló con sus discípulos. God talked to his disciples. Y cuando Él habló con sus discípulos, les dio una enseñanza tan grande en unas cortas palabras que es necesario para usted y para mí también. In with short words, he did a big message. Él les dio este mensaje porque era necesario que se dieran cuenta que algunas cosas tenían que pasar ellos. He taught them this message because there were things that they had to go through. Y esta palabra también está escrita porque Dios sabe que algunas cosas tenemos que pasarlas nosotros. And this message is written because God knows that we have to go through these things as well. Y esas cosas que tenemos que pasar es para nuestro bien, para poder crecer. And in order for us to grow, we have to go through these things. Si nosotros no las pasamos, nosotros no estamos haciendo lo que Dios requiere de nosotros. And if we're not going through these things, then that means we are not doing what God is requiring us to do. Les dio un mensaje donde Él les enseñó que Él se iba a encargar de todas las cosas si ellos hacían lo que Él les mandaba. This message talks about Him taking care of all things if we do what He tells us to do. Se trataba de verdad confiar en Dios, porque lo que Él manda es algo que nosotros tenemos que hacerlo porque Él lo demanda. And this message is telling us to trust in Him. Si usted y yo no lo hacemos conforme a su palabra, And if we don't live according to His word, no va a funcionar la situación como Dios quiere que funcione. and nothing is going to go according to what the plan of God has for us. Y empezando aquí, ciertamente lo que dice es imposible es que no haya tropiezos. And as we read, it says that there's no way that we won't stumble. En otras palabras, les enseñó la parte humana de todos nosotros, los seres humanos. And it's teaching us what all humans have to go through. Mientras estemos en este tabernáculo de este ser humano, And as long as we're living in this human body, nosotros tenemos una chance de equivocarnos, o muchas tal vez. we have many chances and opportunities to make mistakes. Pero les quiero decir que esto a nosotros nos da un privilegio de poder pensar que, ok, si al cabo Dios dijo que nos vamos a equivocar, vamos a hacerlo en propósito. But God's giving us a great purpose that even if we still make mistakes, He's always there to help us. Porque muchos de nosotros escuchamos la palabra y nos acomodamos a nuestro favor. Decimos, si al cabo Dios dice que se van a equivocar. And many of us are taking this word how we want it. Así es que una equivocación, tal vez para muchos, si lo piensan de esta manera, va a decir, no, una equivocación no es nada. And many of us think that because God said that we're going to make mistakes, that it's okay to make mistakes. Pero aquí trabaja también a favor y en contra de nosotros lo que escribió nuestro Dios. With this word that He wrote, it's also to help us, but also it's against us. Porque lo que dice nuestro Dios, pero hay aquel por quien venga el tropiezo. Because it's saying to watch out that you may make one of your brethren stumble. Y lo que usted no alcanza a entender, tal vez, y yo tampoco lo entendía, es que no solamente se refiere a personas, a segundas personas, And many of us think that this is talking to a second or third person. sino que se trata también de que nosotros muchas veces decidimos equivocarnos. But it's talking to us that sometimes we make the mistake or the decision to make mistakes. Y este problema, cuando nosotros lo propiciamos, es lo mismo que si alguien hace que se tropezara a alguien. O sea, el tropiezo usted mismo se lo puede poner, yo mismo me lo puedo poner. And as it says that you can make someone stumble, you can also make yourself stumble. En sí, si usted lee detenidamente, dice, y dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos.
And if you read carefully, it says that it's impossible that people stumble. The people Y- will not stumble. Y reiterando una vez más, tal vez digan, bueno, entonces tenemos chance a equivocarnos nosotros, And ¿verdad? you might think that you still have a chance to make mistakes. Pero tenga pendiente porque sus decisiones es un tropiezo que usted a sí mismo, yo a sí mismo, nos podemos poner hacia nosotros mismos. But we need to be careful because there's decisions that make us stumble. ¿Saben cómo se puede tropezar a alguien a sí mismo? Do you know how you can make yourself stumble? Pensando algo equivocadamente. Thinking something that you're not supposed to. Haciendo algo que conocemos que Dios no le agrada y nosotros traspasamos la voluntad de Dios. Doing things that we know it's not according to the will of God and we still decide to do it. Ese es un tropiezo que nosotros mismos propiciamos para nosotros mismos. An example of how you can make yourself stumble. Y les quiero decir, a ver si nos alcanza el tiempo, pero quiero invitarles a que ustedes piensen que solamente hubo un sacrificio, no hubo dos. And I want you guys to think that there was only one sacrifice, not two. Y el libro de Hebreos allá nos va a permitir mirar que ya no hay acceso a que se derrame otra sangre. And in the book of Hebrews, we're going to be able to see that there's no other opportunity for blood to be shed. Pero for les quiero us. decir, no vamos tan pronto para allá. Quiero mirar esto porque aquí hay una enseñanza muy poderosa para nosotros. I want to stay in this word because there's a powerful message here. El Señor aquí les enseñó God taught us this a cuidar de ellos. to take care of each other. Esa era la prioridad, cuidar de ellos. That was God's priority, to take care El of each segundo other. aprendizaje era que aprendieran a perdonar. The second commandment that he said was to forgive. El tercero era que hicieran su trabajo. And the third was that you're supposed to do what you're told to do, your job. Y la última parte es a que fueran responsables de lo demandado por Dios. And you have to be responsible of what God demands from us. Todo eso tenemos del 1 al 10 en enseñanza y si nos hablamos detenidamente, tendríamos que dar énfasis a muchas cosas. So this is what it teaches us from verse 1 to 10. Por eso es que este título de este mensaje es la responsabilidad del siervo de Dios, del Hijo de Dios. And that's why I put the title, The Responsibilities of a Son of God. Escuche, porque usted tiene una responsabilidad como hijo de Dios. Because us as children of God, we have a responsibility. En otras palabras, como contexto es su responsabilidad, mi responsabilidad. So it's your responsibility and it's my responsibility. Yo no voy a poder contestar por su I'm not going to be able to speak decisión up for you equivocada. if you make mistakes. Usted no va a poder tampoco contestar por mis decisiones And you're not going to be able to equivocadas. speak up for my mistakes. Dios cuida de mí, amén. God takes care of us. Aleluya, Dios cuida de usted también. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Con este mensaje, Dios puso y pone al tanto a todos sus siervos. So God is giving us a warning in this passage. Los puso en aquel tiempo porque el mensaje era nuevecito, fresquecito para sus discípulos. So this was a brand new message that he had given his disciples. Y los pone en este tiempo porque tal vez si usted no lo entendió, ahora va a estar fresquecito el mensaje And para usted y and para mí. it might be brand new to you because you've never heard about this. Y no esté triste, tampoco esté afligido porque Dios tiene una promesa fiel a su favor, a mi And don't favor. be sad because God has a promise for you. En este caso a nosotros también nos manda lo mismo. Just as he told his disciples, this word is also for us. Y estar unánimes es un trabajo que se trata de coordinación y armonía. And to be united is talking about being organized and being joyful. Si ustedes leen el libro de Lucas aquí, a todos les mandó lo mismo. And he sent this message to all of us. Así es que ellos no andaban todo el tiempo juntos, aunque permanecieron mucho tiempo juntos. So maybe the disciples were not united, even though it might seem that they were. Pero mientras ellos estuvieron juntos, todos tenían todo en común, dice la palabra de Dios. But as they were united, it says that they all had the same thing in common. Y ahí daban testimonio los unos de los otros de lo que se hacía o no se hacía. And they would speak good of each other. Pero después que Dios los esparció, But when God separated them,
Sí, Dios es el que da testimonio de cada uno de sus siervos. God is the one that gives or speaks up for one of us. Y dice la Escritura que unos andaban para Samaria, otros andaban para Efeso, otros andaban para Corintio, pero todos enseñaban una misma cosa. And they were in different cities, but they all taught one thing. Y todos en ese tiempo vivían las mismas luchas y pruebas. And they all lived through the same struggles. Se trataba de fidelidad It had to do with faithfulness, y se trataba de cuidar de sí mismos. and they had to take care of each other. También se trataba de ellos saber lo que Dios les había encomendado, y cuando alguien les ofendía, And they were living according to God's word, and when someone offended them, ellos ya se les había enseñado que tenían que saber perdonar. they were already taught that they had to forgive. Ellos ya sabían que tenían también que tener ellos en mente que eran responsables de lo que habían recibido, que es la palabra de Dios, el And they Evangelio were de Cristo. responsible to what they had received. Usted y yo también no somos la excepción. Si se lo va a dar, déselo a Dios, Dios lo merece. Es un Dios merecedor de adoración, de alabanza. Pero hoy vivimos una etapa donde muchos de nosotros And nowadays we live a stage. nos hacen algo y andamos buscando cómo vengarnos. We live in a stage that if someone offends us, we are always looking to pay them back. Contrario a lo que decía aquí la palabra de Dios. And that's the opposite of what God says in His Word. Muchas veces alguien habla de nosotros Maybe someone talked bad about you, y nosotros queremos hablar otras cosas peores que las que hablaron de and we nosotros. decide to talk worse things than what they said about us. Muchas veces alguien nos hace una cosa They might do something to us, y nosotros queremos hacerle el doble de lo que nos and we hizo. always want to pay them back even worse. Esto no es el plan de Dios ni tampoco es el propósito para usted como hijo de And this Dios. is not the purpose that God has for our lives. Dios quiere tratar con nosotros God wants to work with us. y usted y yo tenemos que ir aprendiendo. Los que no saben tienen que aprender. And those of you that don't know, it's time for you guys to learn. Tenemos jóvenes aquí que están en la etapa donde alguien les hace una mala cara y ellos quieren obrar igual. We have young people here that if someone offends them, they want to pay them back worse. Tenemos jóvenes aquí que entre ellos se dan un puchón y alguien lo quiere tumbar. Si nomás fue una puchada, él lo quiere tumbar, pasar por arriba de él. Some youth, someone might push them, but they want to push harder. Los jóvenes que están aquí, ¿o no les pasan esos sentimientos por su cabeza? Se me hace que sí, ¿verdad? Si alguien nos hace algo, queremos hacerle el doble de lo que nos hizo, ¿verdad? Pues esta enseñanza es para ustedes jóvenes también. And this message is also for the young people. Los adultos estamos muchos en esa condición. And many of us adults are in this condition. Algunos no consentimos que se trate nada de lo que a nosotros nos ofende supuestamente. Escuchen, algunas personas dicen, no tolero que hablen de mí. Some people they can't take being talked about. Pero les quiero decir, si ustedes miraran qué dijeron de Cristo y qué hizo Cristo, But if you read the word, they spoke worse about Jesus. ¿saben que ustedes y nosotros tenemos algo que hacer? And He demands something from us. Nuestro hermano estaba dando una enseñanza similar. Our brother earlier, he was talking about something similar. Cuando alguien hable mal de nosotros, When someone talks bad about lo us, que tenemos que hacer nosotros es esforzarnos a agradar a Dios. we have to even make a greater effort to please God. Lo que tenemos que hacer es orar por esa persona, We have to Dios. pray for that person that talked bad about us. Tenemos que aprender de Dios. We have to learn from God. El libro de Romanos, In the book of Romans, tenemos una enseñanza que también va a la par de esto que estamos hablando. there's also a teaching that's similar to the one we're reading right now. Y ahí en esta enseñanza nos habla que tenemos que estar unánimes entre nosotros. And in that passage, it's talking about how we have to be united Pero with no one another, unánimes para hacer lo malo, unánimes para hacer lo bueno. but not together or united to do the bad, but to do good things. Para nosotros hacer la voluntad de Dios. And that's what God demands from us. Y nos invita ahí en el capítulo 12, empezando del verso 11 hasta el 19. Ciertamente vamos a mirar lo más importante. And in that book, we're going to read about something very important.
Pero se trata de tomar acción a la palabra de Dios. But we must take action to what the Word of God says. Se trata de nosotros de verdad tomar en alta importancia lo que Dios dice en su palabra. And we have to take a greater importance to what the Word of God says. Cuando nosotros hagamos eso, nosotros a quien vamos a agradar es a Dios. And when we decide to do that, the only one we're going to please is Tal God. vez muchos de sus hermanos, de sus amigos, no van a hacer cosas agradables que van a escuchar de usted. And many of your coworkers or other people that you might hang around with might not take this as a good thing. O de nosotros en general. No le va a gustar lo que va a escuchar de nosotros. They might not like what they hear from us. Pero es una necesidad, dice la Escritura, no lo digo yo. But it's a necessity, and I don't say it, the Word of God does. En el verso 11 del capítulo 12 del libro de Romanos, So Romans 12:11. tenemos algunas tareas que nosotros tomar en cuenta que son para nosotros. There's some tasks that we need to take for ourselves and do them. Y dice aquí empezando en el verso 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vámonos por texto porque aquí hay mucho que decir. It says in Romans 12:11, never be lacking zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Una vez más, en lo que requiere diligencia. ¿Sabe? Para los que no entienden qué quiere decir diligencia, lo que quiere poner atención inmediata. So this is never be lacking, so you have to be paying attention always. Es una atención que merece una acción inmediata. And it's not just a word, it's an action too. Se completa con otra frase que dice que no seamos nosotros perezosos. La palabra perezosos yo creo que todos la sabemos, ¿verdad? And it says to not be lazy, and many of you know what the word Que no lazy seamos means, flojos, right? exactamente. Sino que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. But we need to be serving the Lord with fervor. Ahora el principio aquí empieza con algo que a nosotros nos va a costar trabajo, pero ese trabajo trae una recompensa. And many of us are lacking this, but if you keep doing what the Word of God says, it always brings a reward. Mire, el verso 12 dice, estar gozosos es un trabajo que no todos lo podemos lograr, And in verse 12 it says that we have to be joyful, but not all of us pero es can un be trabajo que joyful. corresponde y les quiero decir que nos corresponde por gracia de Dios a favor de nosotros como hijos de Dios. But God, as children of God, He demands us to be joyful. Dice gozosos en la esperanza. It says be joyful in hope. Esta parte de gozosos en la esperanza, para que usted tenga esa esperanza de verdad en el lugar correcto, tiene que pasar por la lucha y la prueba y mantenerse firme. And in order for you to be joyful in hope, we have to be going through trials, but we have to ask God to help us. La otra parte es sufridos en la tribulación. It says be patient in affliction. Todo siervo de Dios que viene a los pies de Cristo va a ser tribulado, porque sabe que aparte de que muchas veces los seres humanos no son para nosotros un obstáculo para serle agradable a Dios. And when you come to church, there's going to be many trials that we have to go through. Sabe que también dice que hay principados y potestades, lo cual Dios dice que nos libró de esas potestades. There's things that we can't see that are affecting our spiritual lives, but God has taken power of all of that. Y la palabra de Dios está enseñándonos que anda como león rugiente, el enemigo viendo a ver a quién se puede devorar. And the devil is like a roaring lion, just seeking for someone to devour. Esto está en contexto con el capítulo, allá en el libro de Pedro, capítulo 5, verso 8, que dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a ver a quién se puede devorar. And we have to be joyful because in 1 Peter says that the devil is like a roaring lion, just waiting to devour someone who's lacking all of this. Pero sigamos un poquito, sufridos en la tribulación. And it says we have to be patient in affliction. Ok, si no estamos nosotros dispuestos a sufrir en la tribulación con fidelidad a Dios, And if we're willing to suffer these afflictions with God's faithfulness, ¿sabe por qué es? and you know why that's it? Porque son los frutos de la oración. Because those are the fruits of prayer. Porque la otra parte dice, y constantes en la oración. Parece que aquí debería haber sido primero constantes en la oración y después de poner así, dice, nosotros que tenemos que gozarnos en la esperanza y sufridos en la tribulación, ¿verdad?
Pero les quiero decir que Dios siempre pone el orden en su voluntad. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Amén. ¿Estamos bien, hermano? La otra parte es el resultado de lo que va a ser si usted y yo hacemos la voluntad de Dios. And in chapter 13, that's the results if we are faithful to God. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. To share with the Lord's people who are in need, practice hospitality. Esto se puede tomar literalmente, pero también hay otras cosas que son espirituales. You might take this literally, hosting people, but it's also talking about spiritual hospitality. Porque hay necesidades espirituales entre Because there's nosotros. also spiritual needs among us. El consejo espiritual, ¿sabe qué? Va a sacar victorioso a alguien que está en situaciones difíciles. So if you practice spiritual hospitality, you might bring someone out from what they were lacking in. Por eso la palabra de Dios a nosotros nos enseña que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Que usted y yo dependemos de Dios. It's talking about how we have to be humble and always know that we depend from God. Estamos nosotros tratando de incitarle a que usted mire con quién o a quién va a pedirle un consejo. We're trying to let you know who, because we can't always ask anyone for advice. We La have to peor de know las who. cosas estamos hablando que muchas veces en nuestras necesidades espirituales vamos con la persona que está más lejos de Dios. And sometimes because we lack these things, we ask for spiritual hospitality to the wrong person. Ha pasado esto, And it's happened before. pero también puede ser que hay personas que buscan siempre a alguien que tenga una respuesta conforme a la voluntad de Dios. You always have to seek someone who gives you the answer according to God's word. Todo esto que estamos mirando es algo que Dios ha puesto para que usted y yo aprendamos de todo esto. And this is something that we got to learn from. That's what God has given us this message tonight. Una vez más, lo que Dios estaba enseñándole a ellos era que cuidaran de ellos mismos, And what God was teaching them is to take care of them, of each other. que aprendieran a perdonar, And they had to learn to forgive. que aprendieran a hacer su trabajo And they got to learn to do their own job y que aprendieran a ser responsables. and to be responsible. Todo esto es el proceso de la enseñanza que Dios le estaba dando a sus discípulos. This is what God taught his disciples. Y no es diferente para nosotros. And it wasn't just for his disciples, it's for us too. El verso 15 lo vamos a brincar. Dice, el verso 14 dice, bendecir a los que os persiguen, bendecir a los que os maldigan. Esta parte es crítica para nosotros cuando no tenemos el Espíritu de Dios. Es difícil bendecir a los que nos hacen daño. Verse 14 says, bless those who persecute you, bless and do not curse. And this is something very hard for us because we always want to pay them back when they persecute us. Es difícil nosotros hacerle un bien a alguien que nos hizo un mal. It's hard to be nice to someone who's mean to us. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios en usted, But if you have the Spirit of God in you, le van a poder hacer un mal y usted va a tener que hacer dos bienes. they could do mean things to you, but you always pay them with Le good. van a hacer otro y usted va a hacer tres en ocasiones. ¿Sabe por qué? Porque Dios a eso nos lleva a hacer And that's algo que va en contra de nuestra carne. what the Spirit of God leads us to be nice to each other. Verso 15 dice, gozosos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Verse 15 says, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. El aprender a perdonar, esto es lo que llevaba la enseñanza y lleva la enseñanza. Solamente vamos a tratar, a alcanzar tal vez a tratarlo de aprender a perdonar. We might just talk about learning to forgive tonight. Miren, el Señor le estaba enseñando a 12 discípulos en el capítulo 17 del libro de Lucas. He was teaching his 12 disciples, Pero el Espíritu de Dios, a través de ese derramamiento de Espíritu que impactó a Saulo de Tarso, but that spirit that impacted Saul's life,
le reveló la misma enseñanza que le dio a los 12 discípulos. He revealed this same teaching to him. ¿Por qué les digo esto? And why am I telling you this? Porque si usted está con Dios y Dios es el que lo guía, Because if you're with God and God's the one who guides you, Dios no le va a enseñar algo diferente a lo que dice la palabra de He's Dios. not going to teach you something different than Va a what's in the Word of concordar God. con la palabra de Dios. Everything is going to be in common. Y si alguien está siendo guiado por el Espíritu, And if someone's being guided through the Holy Spirit, sabe que lo que vamos a es a concordar en espíritu los unos y we're los always otros. going to have something in common. Para alabanza y gloria de su nombre. Aleluya. Verso 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, por cuidar lo bueno delante de todos los hombres. Verse 17 says, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Aprender a perdonar. Ahí estaba en el capítulo 17 enseñándoles eso, aprender a perdonar. And in verse 17 is teaching us that we need to learn to forgive. El verso 18 del libro de Romanos, ahí del capítulo 12, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, estar en paz con todos los hombres. And verse 18 says, if it's possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Y el verso 19 dice, para que usted lo guarde en su mente, en su corazón, y no se le olvide nunca. Dice así, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. In verse 19, that's something to always keep in your heart. And it says, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Yo no sé a cuánto les duela equivocarse. I don't know how many feel or don't like to be wrong. Miren, y si ustedes no han alcanzado o no han vivido esa experiencia, And if you ever experience this, saben que, bueno, yo lo he vivido en algunas áreas que me he equivocado. and I've experienced this in many areas that I've made mistakes. ¿Sabe qué me lleva a tener una vergüenza con la persona que me equivoqué? De una vergüenza que no quiero volver a verlo. And it's shameful to be wrong with someone, and you don't want to feel that way anymore. Y no es que no lo quiera ver porque no lo ame, sino porque me da vergüenza delante And it's de él. not that I don't want to live it again because I don't love my neighbor. It's because I don't want to be, or that I don't want to be wrong, but it's because it's shameful. Pero les quiero decir esto, en esa área yo estoy mal. But in that area, that's where I'm wrong. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que confrontar mi equivocación Because I have to confront the other person if I y make a saber mistake. pedir perdón. And I have to learn to ask for Porque forgiveness. esto trabaja de dos maneras. Because this is a two-way job. Muchas veces el hombre por vergüenza no acude a llegarse a su Creador. Sometimes because we're shameful, we don't always come to God. Sobre todo si alguien miró su equivocación, And if you know that you made a mistake, no quiere pasar por esa pena. you don't want to go through that shamefulness. Pero si usted aprendió de Cristo y la enseñanza viene de Cristo a su corazón But if you learn from Christ y quiere agradar a Dios, and you want to please God, no tiene que importarle la opinión de aquel que lo va a criticar, you don't have to be worried about if sino other tiene people que judge venir a you. los pies de Cristo y decirle, Señor, así como aquel hijo pródigo, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Just like the prodigal son, that he knew that he made a mistake. Porque sabe que esto es también una acción de orgullo. And this is something that pride makes us do. Y este es un orgullo equivocado, And being prideful is wrong. que no es aprobado por Dios. And it's not approved by God. Les estaba enseñando esto porque sabe que Él estaba diciendo a sus discípulos, ustedes no se preocupen, si alguien es motivo de que ustedes tropiecen, yo me voy a encargar de eso. And he was teaching them this because if somebody made you stumble, don't worry about it. He's going to take care of it. Ustedes levántense y sigan adelante hacia la meta que es la eternidad para ustedes. If you stumble, get up and reach that goal, that it's eternal life. Ustedes levántense y yo me voy a encargar de lo demás, pero ustedes sigan adelante, venciendo y triunfando. If you stumble, just get up and keep moving forward, that God's going to take care of Y esa everything. caída que tuvieron, que sea una experiencia para que no vuelvan a tropezar en el mismo
asunto que And if you tropezaron stumble, antes. may you take that as an experience, a learning process, so you don't stumble in that same stone. Eso es lo que Dios enseñó. And this is what God taught them. Ahora quiero que tengan en mente todo esto porque el libro de Hebreos nos enseña esto. And I want you to have that in mind because the book of Hebrew teaches us this, Para que usted y yo lo tengamos en mente. so that we have it in mind. Porque muchas veces nosotros tenemos en mente, bueno, si la palabra de Dios dice que hay de aquel porque vengan los tropiezos, pero no es mi culpa, pero yo me tropiezo porque yo quiero tropezarme. Este es el asunto que está en peligro. Because many of us blame someone else for being stumbled, but sometimes it's our own fault. Y les voy a invitar, abran su Biblia ahí, sí, porque tal vez vamos a terminar ahí. Les quiero decir, apenas tocamos 2 puntos de los que teníamos que tocar. Vamos a continuar, ¿sabe por qué? Porque aquí hay una enseñanza muy poderosa para todos. Apenas llegamos al verso 3, entramos en el verso 2 del libro de Lucas, del 17:2 de Lucas, que leímos. Y aquí apenas, vamos a terminar apenas ese verso 2. Pero el capítulo 10 del libro de Hebreos, les quiero decir, Dios hace para usted y para mí este evento glorioso si usted y yo lo entendemos. So if we come to an understanding, God makes this a glorious day. Y el Señor nos hace saber esto para que nosotros no obremos ya le quiero decir porque esto ya muchas veces dice que uno lo hace con ventaja y alevosía. A través de esa palabra no la poder decir, ¿verdad? Otro lo hace con todo entendimiento para que mejor me entiendan. Así And sí. many of us do things knowing that we're doing it wrong. O sea, algunas cosas sabemos que a Dios no le agradan y nosotros traspasamos lo de Dios y nos tropezamos porque queremos tropezarnos. we do things that we know don't please God, and we still decide to do them. ¿Y sabe por qué lo digo? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces esta carne And I'm telling you this because sometimes this flesh, es la peor batalla de nuestra vida. it's your worst enemy. It's who you battle Dice la with the escritura, most. más que no me voy para allá, dice que los deseos de la carne And because it talks about flesh's desires, son enemistad con el Espíritu. they don't go according to what the Si usted lo Spirit quiere ver en wants. su casa, le invito a que lea el capítulo 8 del libro de Romanos. And if you want to go into more depth, I invite you to read in the book of Léalo Romans chapter 8. detenidamente y se va a dar cuenta las batallas que usted tiene que pelear. Even if you read it carefully, you'll find all the battles that you have to fight. ¿Sabe qué? Porque dice la palabra es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Because the Word of God says that there's no Para condemnation los to que those no who are andan living in conforme a la God. carne, sino conforme al Espíritu. Ahí empezando el capítulo 1 del capítulo 8, verso 1 del libro de Romanos. Pero vamos ahí al libro de Hebreos. Eso usted lo toma por tarea para que se dé cuenta lo que es de verdad el pleito o la batalla de su carne o de mi carne contra mí mismo. Amén. Hay muchas cosas que nos traen ahí, locos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Verso 26 del capítulo 10 del libro de Hebreos dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Aquí es el peligro, aquí es el pendiente. El Señor les dijo, imposible es que no haya tropiezos, pero hay de aquel por quien vinieren los tropiezos. Y aquí ya nos dice la palabra de Dios que porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. En otras palabras, si usted conoce la verdad, si yo conozco la verdad y la traspaso, eso es lo que quiere decir. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, esto nos debería de preocupar. Ciertamente, no hay nadie que sea perfecto, pero esa no es la excusa para nosotros tramitar una desobediencia. Amén. Dije mucho, hermana. Sí, ¿verdad? Léalo. Verso 26. Hebrews 10:26 says, if we deliberate keeping on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. Miren, esa parte es algo de alto peligro para nosotros. Una vez más les doy el título del asunto, pero dígalo primero. Este es un asunto de alto peligro para nosotros. And this is a warning sign for us. Por eso es el título, la responsabilidad del Hijo de Dios. That's why the title of this message is the responsibility of the child of God. Su responsabilidad, It's your responsibility mi responsabilidad. and my responsibility. En su caso de allá para acá tiene que decir mi responsabilidad.
En el caso de aquí para allá tengo que decir su responsabilidad. Amén. El verso 27 dice, una vez más voy a leer la última parte del verso 26 para pegarlo junto porque va pegado. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. And if we, verse 26 and 27 says, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and a raging fire that will consume the enemies of God. ¿Sabía usted que cuando nosotros nos volteamos a la desobediencia, nos volvemos contra Dios? And I don't know if you knew this, but when we decide to disobey, we That's all. become enemies of God. No es algo muy agradable escuchar, pero es una It's not verdad. very pleasant to hear, but it's true. Dice la escritura, ahí en el mismo libro de Romanos, dice que el que no es conmigo, dice contra mí es. The word of in the same book of Romans says that if you're not with me, you're against me. Y vemos un ejemplo en niños que pues realmente ellos no saben. Le quiero decir, esto hay una dispensación cuando ellos no saben. And Usted there's an también. exception with children when they don't know this. Me tocó mirar un partido de soccer que estaban jugando ahí nuestros hermanos y metió una niña. I witnessed a soccer game and a girl was Es un brought in. ejemplo solamente. It's just an example. Y cuando ellos empezaron a tirar, empezaron a jugar para un lado. And when they were playing, they were all going in one direction. Y ese le quedó en su mente que iba para esa dirección. And the little girl always had that in mind of going to the same Después direction. cuando la hermana la metió, ahí va en contra de sus compañeros. ¿Se And acuerda? Entonces, mire, esta es la parte. Nosotros en Cristo Jesús somos un equipo. and we're a team with God. Y somos un equipo donde Dios nos ha elegido de la basura, se puede decir a muchos. And He's made up this team, even with people that He's brought out of Dios dice a nasty través de su things. palabra, dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El libro de Efesios capítulo 2. Eso es lo que dice, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. And the book of Ephesians says that we were dead with our sins, De ahí nos rescató, andábamos bajo una potestad. and that's where He brought us out Dice, of. dice que ahora operan los hijos de desobediencia, lo cual también operaba en nosotros porque éramos hijos de desobediencia. And we were disobedient ones. Y sabe que ahora Dios nos ha cambiado nuestra manera de pensar. And now God has changed the way we think, Si usted permitió que se la cambiara. if you allowed God to do so. Pero muchas veces nosotros en vez de hacerle bien a la obra de Dios, sabe que nos criticamos la obra de Dios. And sometimes, instead of us being a part of God's church, we go against it. Y sin darse cuenta usted se vuelve contra Dios mismo. And without even thinking, Si yo hago eso, yo me vuelvo contra Dios mismo. ¿Sabe qué? Dios ha hecho algo sobrenatural en nosotros para que nosotros hagamos la voluntad de Él. No nuestra voluntad. ¿Estamos bien? Déselo, si es para Dios, déselo. Seguimos un poquito, vamos a terminar ahí en el verso 31, dice, el que viola la ley de Moisés, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreprensiblemente. Eso estaba en tiempo de ley. Sigo adelante, verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto más? Si ustedes tan solo miran esta escritura y se profundizan en lo que dice, realmente si en tiempo de ley, la ley, les quiero decir que aunque era palabra de Dios, había una dispensación porque la ley la tenían los hombres. Dios se la puso en manos de hombres. Y sabe que si el hombre no miraba un pecado, sabe que aunque Dios lo miraba, Dios no lo juzgaba. Pero cuando el hombre lo tenía y lo presentaba, tenía que ser juzgado conforme a lo que había escrito Dios. Pero alguien que no se daba cuenta, sabe que hubo muchos pecados que Dios los sacó se puede decir, de lo escondido, porque el pueblo de Dios sufrió por los pecados de uno, sufrió todo el pueblo. Ahora les quiero decir que muchas veces nosotros por el pecado de uno puede hacer que sufra toda la congregación, el pueblo de Dios. Pero
pudiéramos nosotros pensar que realmente nuestro Dios nos está dando una oportunidad, no para juzgar la obra de Dios, el pueblo de Dios, sino para que nosotros nos unamos para alabanza y gloria del pueblo de Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa, dice, es caer en manos de un Dios vivo. ¿Dije mucho, hermano, otra vez? Lea el 30 y el 31, hermano. For we know him who said, it's mine to avenge, I will repay again and again. The Lord will judge his people. It is a dreadful thing to fall into the hands of a living God. Nos quedamos ahí. El aprender a perdonar, las venganzas son de Dios. Hasta ahí nos quedamos solamente. ¿Lo quiere decir? El aprender a perdonar, esto queda para que usted sepa que las venganzas son de Dios. And if we learn to forgive, we know that it's God's avenge. Solamente le invito a que usted mire en el verso 3 del libro de Lucas, de ahí capítulo 17, comienza lo que es mirar por nosotros mismos. ¿Dije mucho, hermana? And I invite you to read in the book of Luke, and that's when he's talking about. Y nos vamos a quedar aquí ciertamente, pero les quiero decir esto. El mirar por nosotros mismos es nosotros saber llevar una relación con Dios. To look out for each other, that's having a relationship with God. De verdad nosotros apreciar lo que Dios ha hecho We've got to learn to appreciate what God has y done. valorar lo que Dios ha hecho. Eso es cuidar de usted y de mí mismo. That's what it's to take care of one another. Si usted tiene paciencia y quiere seguir escudriñando, yo solamente les di estas citas, pero hay una profundidad de enseñanza en todo esto que leímos. There's a greater teaching about this that we read tonight. Los jóvenes para que aprendan a cuidar por sí mismos, And the young people, if you want to learn how to take care of one another, les es una necesidad conocer de verdad al Creador de su vida. you got to learn first who is the creator of life. Y los adultos no es la excepción. And it's not an exception for the older Si people. usted quiere cuidar de usted mismo, If you want to take care of yourself, si usted conoce a su Creador, if you know who your creator is, de verdad usted va a poder cuidar de usted mismo. you'll be able to take care of yourself. ¿Cómo va a cuidar? No es porque usted tenga la capacidad de usted tomar decisiones y su vida en sus manos, And this is not talking about you taking decisions about your life, sino que usted cuidar de sí mismo, de usted mismo en agradar a su Creador. but taking care of yourself in doing what God has told you to do. Porque el español es muy controversial. The Spanish is very controversial. Tal vez aquí alguno ya se puso en su mente, dijo, es que si dice que te podemos cuidar de nosotros mismos, ya no tenemos que ir a la iglesia. Some people are thinking now that if it's saying to take care of yourself means that you don't have to go to church Tal vez si anymore. usted los dejamos con ese tipo de pensamientos, tal vez va a decir, es que yo por sí mismo tengo la capacidad de And yo sometimes you're left with that thought llegar a la eternidad con Dios. that you don't need Jesus. Pero si usted está pensando eso, aprenda lo que dice capítulo 10, verso 25 del libro ahí mismo del libro de Hebreos. But if you want to know what it really means, read Hebrews. Yo se los 25. puedo decir, pero usted apréndaselo de memoria también. Yo lo tuve que aprender porque sabe que yo estaba en ese carácter. Yo no necesito ir a la iglesia para agradar a Dios. I was the same way. I don't have to go to church to please God. Yo estaba en esa posición donde decía, si yo hago lo bueno en la casa, yo estoy bien. I would always used to think that I'm doing good things, then I'm good. I don't have to go to church. Y había tenido una enseñanza donde no robes, no mates y todo lo demás se vale. And it says, do not steal, do not kill. Pero sabe que había otras cosas que tenía que aprender. But there's other things that I had to learn from. Y entre ellas era el que teníamos que estar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. And it says that we have to be in the body of Christ, which is the church. Esto es cuidar de nosotros mismos. Solamente estoy dándole el This is énfasis. what it's to take care of ourselves. Pero lo que dice el capítulo 10, verso 25 del libro de Hebreos, dice, y no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. And in Hebrews 10:25 it says, "Do not give up meeting together as some
Si usted mira la expresión de lo que dice no os dejéis de congregar, es porque sabe que es importante congregarnos. And if it says do not En el give cuerpo de up Cristo, que es la meeting iglesia. together, is because we have to come to church. Así es que por sí mismos, la palabra cuidar de sí mismos es nosotros agradar a Dios haciendo su voluntad. O sea que yo no puedo obligarlo a hacer usted la voluntad de Dios. When it says to take care of yourself, you have to be doing Pero usted sí puede cuidar por sí mismo el agradar a Dios haciendo su voluntad. Déselo, si es para Dios lo merece. Usted sí puede cuidar de usted mismo el agradar a Dios haciendo su voluntad. Amén. Y vamos a cerrar con esto invitándoles que Dios nos invita a que estemos gozosos siempre. Ciertamente les voy a repetir otra vez lo que dice: gozosos en la esperanza, capítulo 12, verso 12. It says be joyful and in hope, Sufridos en la tribulación y constantes en la oración. and we have to be constant in prayer. Y les quiero decir que aquí es donde usted y yo vamos a tener la oportunidad de buscar esa constancia. No nomás en su casa, en la iglesia también se busca. Es uno de los puntos que nosotros muchas veces ya no nos gusta entrar en esa dimensión. Many of us don't like to talk about prayer, but that's something that we need to do. Pero les quiero decir que también debe aprender lo que dice allá el capítulo 133 del libro de los Salmos. Habitar en armonía unos con otros no solamente es en el deleite. And what Psalms 133 says, it's not talking about a flesh desire. Es también en las oraciones. It's also talking about prayer. Dice la palabra de Dios lo que leyó ahí en el capítulo 17, que estaban todos unánimes también. And what we read in chapter 17, that they were all together in gathering, También aprendiendo, amén. learning as well. Y de seguro también orando. And they were also praying. Los invitamos al altar. Dios es el que tiene para usted la respuesta. Para mí también. Dios es el que tiene la bendición para usted. Para mí también. And we'll invite you to come to the altar and talk to God. Y no se sienta mal porque yo le diga estas cosas. Están escritas para mí también. Si usted por alguna razón piensa que yo lo dije por alguien aquí, no, lo digo por mí, porque yo necesito de Dios. Los invitamos, vamos a orar juntos. Oremos por los que no estuvieron aquí. Pidámosle a Dios que nos permita estar juntos aquí el próximo martes y mañana ya en el evangelismo también. Amén.